que a Keiko Fujimori, a Acción Popular, es un ícono de la lucha contra la corrupción, especializada en lavado de activos. A ella se le vio escoger, pero este gobierno no se caracterizó por la lucha contra la corrupción. Ahí tenemos el mejor ejemplo de lo que ha sucedido. No vinculemos políticamente, pero la vincularon a ella y sacaron un personaje impecable de la Procuraduría. Eso fue lo que sucedió. El señor Hugo Díaz, narcotraficante, vinculado al cartel de Tijuana, que tenía como pareja conviviente o esposa a la señora Esther Morales, ¿sí? Él muere, y esta señora Esther Morales pasa a ser pareja conviviente o matrimonio del señor Orellana Rengifo, que a su vez pasa a ser socia de Gilbert Violeta. Y el Violeta tenía un instituto educativo que se llamaba ABC. Y ese instituto se moría de hambre, no tenía un cobre. Y ese instituto empieza a pedir plata. ¿Y quién les da la plata? El instituto, la señora conviviente, esposa actual de Orellana Rengifo, ex del narcotraficante Díaz, socio del cartel de Tijuana. O sea, si no estamos vinculados al narcotráfico, al lavado de activos, no sé de qué se trata esta situación de acá. Pero además, ¿qué le dijeron? Como bien dice el informe, los mineros ilegales, pretendieron que en este instituto se trabajara joyería, no en forma masiva, sino poquito a poco para sacarlo por Bolivia. Eso se llama también lavado de activos, pero no importó absolutamente nada. El informe de abril que presenta el presidente, que nadie ha discutido ni ha puesto en tela de juicio porque creemos todos que ha sido un buen informe, presenta en el mes de abril un informe donde vincula a todas las partes y está vinculado al señor Gilbert Violeta. Este informe presentado a la presidenta Ana Solórzano y acá pidió ampliación y acá se le otorgó la ampliación, justamente para seguir investigando porque realmente la cadena perversa, maldita de este señor Orellana Rengifo, que hizo perderle sus propiedades a gente mayor. Piensen en sus padres, en sus hermanas mayores. Continúe. Desposeída de familia, de apoyo familiar, gente mayor de 70, 80 años, bien ubicados, se quedaban sin propiedad y estas eran vendidas a terceras personas. ¡Qué vergüenza! ¿Hablamos de moral? ¿Hablamos de situaciones que no hay que corromper o mezclar políticamente la situación? ¿O de repente que no hay que deshonrar a las personas? Y no nos conmueve esta cantidad de gente mayor, presidente del Congreso y presidente de la Comisión, y los señores que defienden al señor Orellana, al señor Gilbert Violeta, porque es defender al señor Orellana Rengifo también. Sin embargo, esta misma comisión en el mes de diciembre presenta su informe final a este Congreso y por supuesto que limpia completamente al señor Gilbert Violeta, que efectivamente sí ha llamado. Eso no debió suceder y en todo caso el señor Vicente Ceballos, a quien le tengo gran aprecio y lo sabe, lo tengo acá delante mío, si estaba siendo invitado a formar parte de esta lista, creo que debió inhibirse de continuar con la investigación o dárselo al segundo vicepresidente o quitarse. Continúe. Mandando un informe final, lo que no podía haber sido el señor Vicente Ceballos, presidente de la comisión, ser parte de la investigación, presentarla y ser candidato en el mes de enero. Y el asesor de la comisión, que lo haya tenido 5, 7 o 10 años con él, también fue candidato, creo que en el número 8, vinculando el informe, contaminándolo con un resultado final. Y si hablamos de honradez, pues qué pena que no esté el señor acá, Jude Simon, porque él dice que conoce a Gilbert Violeta. Yo también conozco al señor Gilbert Violeta. Sería bueno que averiguara cómo llegó al Congreso, con qué campaña llegó, cuáles fueron sus financistas, cómo llegó a tener tanta plata para manejar una campaña publicitaria, qué cosa hizo con los candidatos de provincia. Yo no voy a entrar, simplemente he soltado un poquito, una cuerda, para que vean cómo llegan algunas personas al Congreso. Esto no lo quiero vincular al tema, pero para el señor, yo decimos que lamentablemente no está, sí quería soltarle ese detalle, porque creo que debe conocer más a las personas. Lo lamento por Vicente Ceballos porque ha hecho una buena investigación, pero creo sinceramente que omitió cosas que no debió hacer. Me pide una interrupción el congresista Vitocho García Belaúnde. Una interrupción. En la misma tónica, si el señor Ceballos es el encargado de defender hoy día el informe y oponerse a la inclusión de Violeta de una cláusula adicional, él se opone. No tiene autoridad para oponerse porque él es socio político de Violeta, van a ser parte de la misma bancada a partir del 28 de julio y es parte del partido de Violeta. Y acá tengo una denuncia, presidente, donde se demuestra que Violeta ha cobrado $2.500
por cupo para los candidatos que querían inscribirse en la lista de PPK. De tal manera que yo, con el respeto que le tengo al señor Ceballos y cariño, hemos trabajado un año juntos, yo le pido que se inhiba, porque él no puede defender nada, porque es socio del señor Violeta, socio político, me refiero al señor Violeta, en la bancada que ha sido electa. Gracias. Continúe, congresista Alcorta. Congresista Bogotá. Un minuto. Muchas gracias, congresista Alcorta. Yo creo que estamos a 2 días de culminar nuestra labor legislativa. Estamos o están adelantando vendetas políticas. El argumento total para incluir a una persona es porque fue en un número determinado en un partido político. El informe fue terminado en diciembre, las listas al Congreso fueron elaboradas a finales o principios de febrero. Creo que se están utilizando argumentos muy bajos. Si van a hacerlo, háganlo cuando se apropien o entréguele la llave, señor presidente, a través suyo a la bancada fujimorista de una vez. Pero nosotros tenemos muchas cosas que debatir. Esto de acá, si no lo hicieron en su momento, ¿por qué no dijo todo lo que dice el señor Belaúnde cuando hicieron el informe? ¿Y por qué votó a favor en el informe? ¿Y por qué firmó a favor del informe? ¿Qué pasó de diciembre acá? Que perdió Keiko. Piña, pues. Perdió Keiko, pues. ¿Te da pena? Perdió Keiko. ¿Qué vas a hacer? No, ya no hay interrupción, está en interrupción. Concluya congresista Alcorta y el siguiente será Casio Guaire. Congresista Alcorta. Ya dio 2 interrupciones, congresista. Presidente, yo no creo que sea acá nadie ha involucrado al señor Vicente Ceballos en una situación de que pueda estar involucrado en el tema. Creo que el error de Vicente Ceballos, a quien todo el mundo le tiene aprecio, fue haber contaminado una investigación que estaba siendo llevada muy bien. No tiene nada que ver Daniela Huataz, Keiko Fujimori, ni PPK, ni nada. ¿O ustedes creen, por ventura, que alguien como Julia Príncipe Trujillo, que todo el mundo conoce qué cosa es, que fue denunciada por este miserable Yoana Rengifo en todo el país porque no había un solo juzgado que no le haya metido, con un periódico de porquería que lo repartía regalando a todas partes para desprestigiar a quien se le pusiera en el camino, para desprestigiar a cualquier juez que pudiera dar un caso con sinceridad, despojando a esta gente humilde, gente mayor? Todo juez que estuviese en su camino en contra era deshonrado en esta revista de porquería. ¿Eso es lo que están defendiendo? Yo no voy a entrar en el tema del comando de campaña y la policía, porque ya lo dijo Vitocho. Por eso hay que investigar, y lamento que yo decía Monosteca, porque para que conozca bien a las personas. Para concluir. No estamos contra usted nada. Acá hay un tema realmente de abuso perverso que han hecho con gente mayor, personas mayores, parejas mayores, hermanas mayores, que les han quitado su propiedad, toda su vida, su única propiedad, y los han dejado en la calle. Y este señor Violeta ha sido socio de la esposa de Orellana, o conviviente de Orellana Rengifo, que a su vez ha sido conviviente de esposa de Díaz, el socio del cartel de Tijuana. Y hablamos de lavado de activos. ¿Y quién despojó a la señora Príncipe Trujillo de su cargo? Este gobierno, que ha tenido una frente de lucha contra la corrupción, porque ella exigió la prueba grafológica de su firma, la cual obstruyó también, porque está acusada, no por nosotros, está acusada por el fiscal de que lavado de activos, banda para delinquir, contrabando, obstrucción a la justicia. No nosotros, el propio fiscal, valiente fiscal que hay que juzgar. No estamos contra Ceballos, todos lo apreciamos. El tema no es con ustedes, es el tema de la lucha contra la corrupción frontal que tenemos que afrontar el día de hoy. Y no se puede permitir llegar al Congreso, recién llegados al Congreso, con faltas como esta acá. No se puede permitir. Los corruptos son los más apasionados en lucha contra la corrupción, porque son parte de esa porquería. Gracias. Gracias. Continuamos con el rol de oradores. El congresista Casio Guaire tiene el uso de la palabra. Presidente, me pide una interrupción, congresista Ceballos. Un minuto. Presidente. Sí. Qué reconfortante resulta escuchar a Lourdes Alcorta. Fíjese, presidente, tuve el privilegio de presidir la Comisión de Fiscalización. Ayer el ministro del Interior nos dio una grata noticia. Manuel Merino puede dar testimonio de ello. Han capturado finalmente en el Ecuador a Gerardo Viñas, es gobernador regional de Tumbes. Y estuvimos con Manuel en Tumbes. Y estuvimos en Ancas, y estuvimos en Ayacucho. Ayer ampliamente Contraloría ha publicado las denuncias que ha hecho contra diversos gobernadores regionales. Estuvieron bajo investigación en esta Comisión de Fiscalización.
Ese es el antecedente. ¿Y por qué hoy tendríamos que quebrarnos? Hoy nos dice el señor Víctor Andrés García Belaúnde, a quien también considero mucho, no comparto muchas actitudes, es cierto de él, cada quien con sus formas, pero a mí me corresponde defender este informe. Eso es. No defiendo a Violeta, defiende el informe, lo defiendo a usted, lo defiendo al señor Becerril, lo defiendo al señor Tito Valle, lo defiendo a quienes han participado de esta comisión. Nadie puso un revólver en la nuca para decirles firma este informe final. Ustedes tenían la oportunidad para aportar, excluir, recomendación por conclusión, cerca de 200, y no lo hicieron. ¿Cuándo se aprobó este informe? Se aprobó el 10 de diciembre del año pasado. Presidente, usted es mi testigo de excepción y perdone que haga uso de ese espacio. Yo le pedí que sea antes del 15 de la legislatura, que se cierre en diciembre, le pedí que se apruebe. Teníamos una sobrecarga y no se agendó. ¿Cuándo vinieron las elecciones? En enero y febrero se armaron las listas. No ayudó, las circunstancias no ayudaron. Y ahora se hace un cargamontón contra el presidente. Lo segundo, hay que ser cautos. Presidente, hemos tenido 120 personas naturales en la condición de investigados. ¿Y el hecho de ser investigado lo hace culpable? Concluye el minuto. ¿El segundo minuto? Segundo minuto. No me apego a la presunción de inocencia, presidente. La condición de investigado le entrega a cualquier comisión atributos procesales excepcionales. Secreto bancario, reserva tributaria, reserva bursátil, acceso a registros públicos. ¿Cuántos instrumentos para esclarecer si esa persona tenía vinculación o estaba inmerso en una irregularidad o un ilícito? Pero no lo hace responsable. Y se persiste. Pero en el primer informe, por favor, tranquilicémonos. Primer informe para pedir una ampliación, no van conclusiones ni recomendaciones. Segundo informe para pedir otra ampliación, no van recomendaciones ni conclusiones. En este informe sí. Reprócheme de este informe, donde se me dice, se le excluye. Más grave todavía. Se lo limpia. ¿Qué significa limpiarlo, señor? Significa actuar ilícitamente. Significa favorecer a una persona. Y eso en ningún momento ha sido un proceder de mi persona como presidente, ni mucho menos de ningún miembro de esta comisión. Luego se dice, Violeta no ha presentado ningún documento. Presidente, cerrado el mes de diciembre, todos los contratos de los trabajadores a su casa. ¿Qué hacía con el acervo documentario? Le ruego que concluya, presidente, porque de lo contrario esto se va a extender y hay varios... Es que le voy a explicar, congresistas. Tengo una lista de 10 oradores, yo quiero que comprendan eso. Y mientras vamos con interrupciones, vamos injustamente postergando a quienes están haciendo... Sí, lo sé, y se le está dando más tiempo. Yo lo que ruego es que seamos sensatos a la hora de intervenir. Para concluir, Corita Ceballos. Presidente, es que sucede que el debate se está distorsionando y justamente porque no hay información. Y mi interrupción obedece a orientar a un mejor debate, debidamente informados. Y yo lamento que muchas de las aseveraciones que se vienen dando están profundamente impregnadas de documentación o de información oportuna. Se dice de que el señor Violeta no ha presentado ninguna documentación. Presidente, yo a mis asesores de mi despacho he mandado que vayan al archivo. Y hemos encontrado que el señor Violeta presentó 530 folios. Aquí están. No es que no presentó. Y acá están las fechas inclusive. Si alguien quiere se los puede alcanzar o puede ir al archivo del Congreso y reclamarlos. Sí presentó documentación. Lo segundo se dice, y miren, esto hay que ser bastante cautos y miren hasta dónde llega el exceso cuando se quiere cabinalizar, ¿cómo sería el término? Cuando se quiere sancionar a una persona en exceso, si cabe el término. Mire, presidente, se dice, el señor Violeta aparece todavía como fundador de ABC Group y vendió las acciones. Oiga, en un mínimo de sentido común, pero más aún, ¿no?, en un mínimo de responsabilidad. Sepan ustedes que cuando uno transfiere, es una sociedad anónima cerrada. Un minuto más. Sí. Colega Señores congresistas, les ruego que me permitan conducir el debate para terminar a una hora determinada con la votación. Hay congresistas esperando, con todo gusto, congresista. Gracias. Simplemente la consideración por los demás congresistas que están aguardando, parados, para intervenir. Congresista puede continuar. Sí, presidente, estoy aclarando. Es que hay una confusión más. Se dice, aún aparece ABC Group registrado el señor tal. Señor, cuando uno vende sus acciones, y se trata de una sociedad anónima cerrada, hay un libro de transferencia de acciones. Necesariamente no se registra. No lo digo yo, ni lo dice el sentido común. Lo dice la ley mercantil, la ley de sociedades. O sea, leámoslo siquiera, lo elemental. Presidente, ahí lo dejo por ahora. Haga uso de su tiempo, señor Casio Guaire.
Muchas gracias, presidente. Yo sé que todos queremos hablar, obviamente, por este caso emblemático, vamos a decir en lo negativo, ¿no?, de este caso Orellana. Yo saludo el trabajo que ha realizado el congresista Ceballos y todos los componentes de esta comisión. Sin embargo, presidente, hay un tema específico que quiero aclarar aquí, que estaba revisando todo el expediente teniendo en cuenta sobre el caso de las minerías. Aquí no se ha considerado en esta investigación un caso muy importante que también fue bastante protagónico, el caso de López Meneses, la relación entre Peter Ferrari, Rodolfo Orellana y Óscar López Meneses. Y de la comisión de López Meneses se dijo que iba a comunicar al presidente, por favor quisiera que me escuche el presidente de la comisión investigadora. Sin embargo, no lo hizo. Tengo conocimiento, de acuerdo a las indagaciones que se hizo en esa oportunidad, se tenía que Pedro David Pérez Miranda, ¿no?, alias Peter Ferrari, Rodolfo Orellana Rengifo y Óscar López Meneses fueron los focos nodales de una poderosa red criminal, asociados, los dos primeros en la empresa comercializadora de minerales Rivero Sac, y esa comercializadora no se encuentra aquí. He tratado de revisar dentro de todo lo que ustedes han considerado. La hermana de Rodolfo Orellana, Ludito Orellana Rengifo, es accionista en comercializadora de minerales Rivero Sac y gerente de estudio de abogados Orellana Asesores y Consultores. De dicho, además, esta persona habría arrendado, ¿no?, aquí hay una empresa, también empresa de seguridad, audiovigilancia, Policy Scout, que ofrece servicios comercializadoras y exportadores de oro, que a su vez había arrendado de Manuel Aybar Marca, ex operador de Vladimiro Montesinos. De hecho, fue quien encubrió y ayudó a escapar a Venezuela a bordo de un velero, ya conocemos también ello. Entre los accionistas de Policy Scout figura también un ex capitán, Sandro Espinosa López. Una aproximación certera sobre los intereses que se mueven detrás de esta actividad ilícita establece que durante el año 2012 un grupo de empresas exportadores ubicados en el puerto Maldonado, Mazuco y Huepetupe, zonas donde están los mayores productores de oro ilegal, enviaron 25.000 kilos de oro a Suiza, que representa 885 millones de dólares aproximadamente. Pedro David Pérez Miranda es posiblemente el mayor acopiador de oro de procedencia ilegal del Perú. Uno de estos testaferros es Miguel Ángel Rivero Pérez, gerente general de la comercializadora de minerales Rivero Sac. Por eso es lo que a mí me impresiona de que no está considerado dentro de esta relación. Y el sobrino de Pérez Miranda, pero no solo él, en la gerencia de empresas como Business Investment Sac, que además comparte la misma dirección fiscal en la comercializadora Minero Sac, como Minerales Gold MPP, Minerales de Mano de Dios, aparece el mismo Miguel Ángel Rivero Pérez, Jean-Pierre Pérez Gutiérrez, hijo de Pérez Miranda, Joseph César Leiva Miyashiro y Alfredo Ernesto Egoachaga, empleados de Pérez Miranda en esa. Además, también a nivel político consideran al ex congresista Carlos Torres Caro, que es abogado de Business Investment SAC. Y así, y en lo último, presidente, que esto es de conocimiento incluso público, ¿no?, aproximadamente 316 kilogramos de oro, valorizado aproximadamente en más de 15 millones de dólares, fue incautado, que pertenecía a la comercializadora de minerales Rivero Sac, cuyo gerente general, como se señaló antes, Miguel Ángel Rivero Pérez, sobrino de Pedro David Pérez Miranda, con domicilio legal en la avenida Paz 513 Miraflores, Lima. Y estos señores, como represalia por la incautación, la referida empresa denunció a 6 funcionarios de la aduana
ante el Ministerio Público por desacato y apropiación ilícita el 17 de diciembre de 2013. A esto se sumó una campaña periodística de desprestigio contra la SUNAT, Puede continuar, congresista. A esto se sumó una campaña periodística de desprestigio contra la SUNAT y sus funcionarios por la revista Juez Justo, cuyo director era Benedicto Jiménez Vaca, segundo hombre de la red liderada por Rodolfo Orellana Rengifo. Y por ello, además, se ha determinado que una acción coordinada, el oro incautado fue recuperado el 3 de enero del 2014, gracias a una orden judicial recaída en una acción de amparo presentada por el estudio de abogados Rodolfo Orellana Rengifo ante el juez mixto de Campo Verde, región Ucayali, el juez Wenceslao Portugal Cerruche, que sí está considerado dentro de los investigados. Pero como le vuelvo a decir, señor presidente de la comisión, no han sido considerados estas personas como investigados en ningún punto. Eso es lo que quería aclarar para conocimiento, porque este también es parte de una investigación que se hizo en la Comisión López Meneses. Muchas gracias, presidente. Se agradece la participación del congresista Cacho Guaire. Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Merino. Presidente, me pide una interrupción el congresista Otárola, si me la permite. Congresista Otárola, tiene la interrupción concedida por el congresista Merino. Sí, presidente, una ligera aclaración que todos los abogados conocemos. Las acciones son títulos valores y se tramiten con la entrega. Y la transmisión por cuestión de orden y control se registra en el libro matrícula de acciones. No se inscribe en los registros públicos. En los registros públicos solo aparecen los fundadores y van a aparecer los fundadores de por vida. Pueden haber mutaciones en la transferencia de acciones casualmente por la naturaleza anónima de este tipo de sociedades. Esa mutación no se inscribe. Es la forma de mantener el anonimato de los nuevos socios. Consiguientemente, que no se venga pues acá a decir, con profundo desconocimiento a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que aparece como accionista en los registros públicos y que sigue así. Yo quisiera hacer el informe del libro matrícula de acciones, que es un libro privado que quede en poder de la sociedad. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Merino. Sí, presidente. En este caso mi participación estrictamente se va a referir, digamos, a este grupo de investigación que fue conformado aquí en el Parlamento Nacional y que hemos podido testimoniar aquellos que hemos hecho una lucha frontal contra la corrupción, de qué manera la corrupción se viene desarrollando en el país, instrumentos que lamentablemente desfavorecen a los más desposeídos, porque dejamos obras abandonadas, con cartas fianzas que no se pueden cobrar. En el caso particular de la región Tumbes, ahí vemos un estudio de irrigación de la margen derecha del río Tumbes, con una carta fianza y una obra de una defraudación al Estado de más de 6 millones de soles, que prácticamente este grupo de Orellana, a través de estas cartas fianzas, había licitado en la ciudad de Tumbes. Y a esto nos sumamos el trabajo, que efectivamente creo que debo reconocer, del presidente de la comisión. Nosotros hemos estado en Tumbes en una investigación donde realmente la mafia se testimoniaba en la manera como se amenazaban a los periodistas, de qué manera intimidaban a la gente la tenían aterrada, y es un tema muy similar a la investigación que se ha hecho profundamente sobre el caso del señor Orellana. Y a esto se suma, particularmente en esta investigación, las 24.000 hectáreas de los bosques secos de los cerros de Amotape que adquiere el señor Orellana y que pretende negociar luego de que esta irrigación de la margen derecha sea una realidad, comprando a nada prácticamente terrenos como tierras eriáceas y luego quererlas vender a lo que cuesta una hectárea con agua que cuesta arriba de $15.000 la hectárea. Y en ese sentido nosotros creo que
más allá de los defectos que puede tener los errores, yo creo que aquí lo que se trata es que estamos en un parlamento que termina y que es una investigación que al menos debemos culminarla, que no suceda como el caso de Tumbes, que ya al presidente regional lo han capturado y aún nosotros tenemos la comisión para poder aprobar aquí en el Parlamento Nacional esta investigación, que lamentablemente en el momento donde habíamos logrado nosotros que se forme una comisión investigadora, aprobamos para que quede en la misma comisión de fiscalización. Y esto ha postergado prácticamente una investigación que debió haber terminado hace año y medio o hace 2 años. Y en ese sentido, nosotros felicitamos el trabajo realizado, más allá de los defectos que pueda tener. Creo que tenemos que ir al tema de fondo, que es prácticamente este grupo que realmente ha enraizado la corrupción en el país y que sobre eso es donde tenemos que determinar para no dejar que este proceso se caiga. Porque a veces por hacer incorporaciones en el camino no llevamos los debidos procesos y lamentablemente se echa al agua todo un trabajo hecho por más de 2 años por parte de la Comisión Orellana. Eso es todo, presidente. Nosotros esperaremos la decisión que tome el Pleno de acuerdo al informe recibido por parte de la Presidencia de la Comisión y los miembros de la Comisión. Eso es todo. Muchas gracias. Se agradece la intervención del congresista Merino. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Brus. Presidente, he escuchado en el transcurso del debate que el señor Gilbert Violeta tiene nexos con el narcotráfico, que habría pedido cupos a los candidatos al Congreso y otras cosas, razón por las cuales habría que incluirlo en este informe de esta comisión. Pero he revisado los papeles, presidente, y me he dado con la sorpresa que el mandato de esta comisión no es la comisión Gilbert Violeta, es la comisión Orellano. Por lo tanto, pueden haber tomado fotos del señor Gilbert Violeta vendiéndole drogas a niños, pero eso será materia de otra investigación. Porque si lo van a meter a estos resultados de esta comisión, por las razones que han dicho, se estaría violando el debido proceso, porque a él no se le ha investigado por su nexo con el narcotráfico y no se le ha investigado porque se ha o no cobrado cupos Peruanos por el Cambio. Por supuesto, acusaciones que yo rechazo. Por lo tanto, los argumentos que aquí se están esgrimiendo sería una clarísima violación al debido proceso, incluirlo en este informe por las razones que se han esgrimido. Si quieren, podemos aprobar el inicio de una nueva investigación. Ya, eso sí se puede hacer. Pero incluirlo en esta, que es los nexos con Orellana, por las razones que se han dicho, sería un flagrante violación al debido proceso, porque a él no se le ha investigado por nada de lo que aquí se ha dicho, por supuesto cosas que acusaciones que rechazo. A él se le investiga por los nexos que él tiene con una empresa que terminó en manos del señor Orellana. Se llama la empresa ABS Group, constituida por el señor Gilbert Violeta y la señora Magali Silva, el 5 de marzo del 2006. Efectivamente, aquí está, registros públicos, 5 de marzo del 2006. El señor Violeta vende esta empresa en octubre del 2008 y aquí está el contrato debidamente notarializado, legalizado, contrato de venta que él entregó a la comisión y aquí está, no es falso que no haya entregado, aquí está, si quiere le entrego una copia a quien quiera recibirla, donde él entrega, él vende en esa fecha, en octubre de 2008, sus acciones. Esto trae como consecuencia que se revocan todos sus poderes y eso está inscrito en registros públicos en esa fecha. Aquí está copia de los registros públicos para el que quiera recibirlo y el que quiera ver la verdad. 2 años después, el señor Orellana compra la empresa en el 2011, 3 años después, se lo compra a otros accionistas. Entonces, el nexo entre el señor Gilbert Violeta y el señor Orellana no existe. Entonces, lo que se quiere aquí probar es que el señor Violeta hizo negocios sucios con el señor Orellana. No está probado. No hay siquiera un indicio. Lo único que hay es una empresa que el señor Gilbert Violeta vende en el año 2008 a unos accionistas terceros y que 3 años después el señor Orellana le compra a esos accionistas. Por último, supongamos que le vendió la empresa al señor Orellana. Eso tampoco es un indicio, si se hubiera dado el caso,
de que hubiera habido algo ilícito o que el señor Gilbert Violeta hubiera participado en alguna operación del señor Orellana. Yo emplazo a que aquí se demuestre que hay una sola operación que el señor Gilbert Violeta haya hecho con el señor Orellana. No la hay, presidente. Y lo peligroso que es aquí es que en una comisión investigadora que llega a conclusiones, trae estas conclusiones aquí al Pleno, y aquí en el Pleno quieren introducir un acusado más. Y quieren usar pruebas de que tienen eso con narcotráfico, que pidió cupos, que 30.000 razones de las cuales él no fue investigado. Aquí se está a punto de cometer una injusticia. En todo caso, si quieren que regrese a la comisión, porque si hay tanta confusión aquí entre lo que dice el presidente de la comisión y que lo dicen sus integrantes, que los integrantes aprobaron unas conclusiones de las cuales ahora se arrepienten y que ahora las quieren cambiar, pues presidente, entonces yo presento como cuestión previa que esto regrese a la comisión y que lo investiguen bien, porque entonces no habrían investigado de manera adecuada. Entonces, perdón, yo doy las interrupciones cuando me dé la gana, si por favor pueden esperarme un poquitito de catado. Entonces, bueno, no, puede por favor pedirle al señor García Baluta que se calme. Pero es mi opción dar... Por favor, congresista Bruce, diríjase al Pleno. Evitemos el diálogo entre personas. Es mi decisión cuando doy interrupciones y no las voy a dar por ahora. Presidente. Para concluir. Presento como cuestión previa que todo esto regrese a comisión, porque aquí veo unas discrepancias tan grandes entre conclusiones votadas por los integrantes que ahora se han retractado, y veo unas discrepancias tremendas con el presidente de esta comisión en cosas tan delicadas como es acusar a un ser humano de un delito. Y cuando veo aquí que los indicios que se presentan no tienen nada que ver con los nexos del señor Orellana, sino con otras cosas, entonces que regrese a comisión, y lo presento como cuestión previa, presidente. Se agradece la intervención del congresista Carlos Bruce. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Rodríguez. La interrupción para el congresista Víctor García Belaúnde. Congresista Víctor García, tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Y yo le pido al colega Bruce que se calme, que necesita la paciencia para los próximos 5 años. Él ha emplazado a cualquiera para que demuestre cuál es la relación entre Orellana y Gilbert Violeta. Bueno, Orellana no actuaba nunca directamente, señor. Hay que saber lo que hacía Orellana. Actuaba a través de testaferros. Y aquí tengo un contrato, que me acaba de tener el señor Ceballos, de aumento de capital social por capitalización de créditos contra la sociedad e incorporación de nuevos socios. ¿Quién es este señor que aporta 111.400 soles? ¿Quién es? En enero 2008, el señor Bruce ha hablado de octubre del 8 que sale, en enero. ¿Quién es el que aporta? William Zenobio Cruzalegui Caballero. ¿Quién era? El chofer de Orellana. El chofer de Orellana pone 114.000 soles en enero del 2008. O sea, no era Orellana el que se presentaba, nunca se presentaba él. Mandaba pues a sus testaferros, a sus mayordomos, a sus choferes, a sus guardaespaldas. Él no lo hacía directamente. Aquí está, presidente, aquí está el aumento de capital. Para que concluya, congresista. La cosa es clarísima, presidente, hay vinculaciones. Nadie quiere acusar al señor Violeta, simplemente que lo incluyan. Y a propósito, se aprobó el informe, es cierto, todos lo aprobamos con cargo a redacción. Y hablamos con el señor Ceballos para poder hacer correcciones en el futuro. Y yo hablé con él también hace varios días y hablé con él hace varios meses para poder incluir al señor Violeta o a otros más. Creo que faltan 2 o 3 más inclusive. Y él siempre aceptó todo. Lo que pasa ahora lo niega la incorporación, que creo que es fundamental. Congresista Elías Rodríguez, tiene la palabra. Señor presidente, colegas congresistas, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, resulta un momento importante y reflexivo
el que tengamos que asumir nosotros con un voto la aprobación de este informe que trae consigo, en primer término, conclusiones que no incorporan algunas personas y que el día de hoy, a sazón y la opinión de varios parlamentarios, deberían estar incluidos. Sin embargo, señor presidente, hay que deslindar con algunos documentos que en este momento se ponen a consideración de la totalidad de los congresistas. Efectivamente, hay un contrato privado que termina siendo fechado el 24 de octubre del año 2008 y que establece una venta de las acciones de ABC Group y por lo tanto termina la vinculación del señor Violeta con lo que significa esta empresa. Y yo le pido al presidente de esta comisión si lo que estoy manifestando está dentro de lo correcto y dentro de los documentos que se han ventilado como parte de esta investigación. Existe también un documento registral 1186-2640 que determina la revocatoria de poderes de esta misma empresa. Entonces, yo sí quisiera formular algunas preguntas en torno a ello. A nivel de esta comisión, señor presidente, por su intermedio, porque usted ha sustentado este informe, ¿se ha podido determinar durante este tiempo de investigación alguna relación directa entre Orellana y el señor Violeta? Han habido planillas que se han mostrado. Quisiera solicitar también si en alguna aparecen las personas que el día de hoy se pretende imputar una responsabilidad. ¿Se produjo el levantamiento del secreto bancario? ¿Se encontró algún desbalance patrimonial? Es importante que se diga aquí. Yo quisiera que sea un elemento que ilustre este pleno para poder determinar nuestra decisión. Y en general, señor presidente, el presidente de esta comisión tiene que defender su informe. Y su informe, que terminó con el voto unánime el 10 de diciembre del año 2015, no tuvo estas acciones que el día de hoy nosotros conocemos. Pero tampoco puede estar exento el Supremo Pleno del Congreso de la República de colocar, pero con sustentos, estas imputaciones en este informe final. Yo también quiero lamentar que un trabajo serio, yo lo conozco por su intermedio, señor presidente, al presidente de esta comisión, una persona seria, prolija y que ha hecho una función importante en este Parlamento. Un trabajo muy bueno, pero que se desdibuja, lamentablemente es así, cuando tiene esa coincidencia de ser candidato por el partido del mismo señor Violeta. Pero también, señor presidente, yo pregunto, si el señor Violeta no hubiera sido electo congresista de la República el día de hoy, iba a tener la misma repercusión política para que conste en estos documentos. Seamos justos, seamos equitativos y con documentos veamos estos hechos. Señor presidente, gracias por la oportunidad. Se agradece la intervención del congresista Elías Rodríguez. Tiene el uso de la palabra congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Rosa Mávila y el señor Wilder Ruiz. Tiene el uso de la palabra congresista Rosa Mávila. Gracias, señor presidente. Quienes hemos tenido que afrontar la presidencia de una comisión investigadora, nos hemos tenido que ilustrar a cabalidad del proceso debido en sede parlamentaria. Los congresistas conocen que desde el fallo en el caso Tineo al fallo en el caso Toledo ha habido un decurso y un debate con intervención incluso del Tribunal Constitucional en cuáles deben ser las características del proceso debido en sede parlamentaria. Pero ni siquiera tanto así hay que llegar a esos niveles de profundidad. Desde distintas sentencias de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?,
de derechos humanos y desde el proceso en general, desde la teoría del proceso en general, ya se sabe, estimados colegas congresistas, que no se puede resolver sobre un testigo que tiene estatus de testigo y no estatus de investigado, pues. Si durante el derrotero del proceso hay indicios que corroboran la participación de un testigo, entonces... Tiempo para concluir. Por favor, hay que ampliar la investigación para cambiar el estatus. Pero lo que no se puede hacer, ese fue el problema en el caso de Canseco, es en el Pleno, cuando ya se va a resolver, ahí, con presunciones de prueba. Aquí están diciendo, recién están analizando contratos, probablemente son totalmente ciertos, probablemente hay condiciones de imputabilidad, pero lo que no se puede hacer es lo que les decía a Montesquieu en el siglo XVIII, para sustentar el principio acusatorio, un asesor. No puede usted, señor monarca, fallar cuando no le ha hecho conocer al imputado las condiciones de la imputación. Y este señor ha ido como testigo. El testigo se puede comprometer a presentar documentos, pero no está pues en el estatus de investigado. Las comisiones investigadoras tienen que notificar al investigado que está como investigado y por qué se le investiga. Y no puedes en el Pleno convertirlo en investigado y resolver por ese investigado del Pleno. Puede continuar en el uso de la palabra congresista Jaime Delgado. Interrupción para el congresista Ruiz. Tiene 1 minuto para hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que este Pleno, el Congreso de la República, nombró al congresista Ceballos como presidente de una comisión y después de meses de investigación, señor presidente, determina con un informe bien importante. Yo creo, señor presidente, que estamos poniendo en peligro este informe. Yo creo, señor presidente, que acá se ha atacado y ha encontrado responsables. Incluso muchos gobiernos regionales, incluso, señor, en el punto número 40 del informe, el número 53 y también el 47 y el 44, señor presidente, las cartas de fianza, sorprendido. Acá se habla de un señor César Velázquez Quesquén. ¿Quién será? ¿Quién será? Pero no quieren ver eso, quieren tirarse este informe, señor. Debemos aprobarlo, señor. Y si mañana más tarde al señor Gilbert Violeta lo quieren investigar, que lo haga el Ministerio Público. Para terminar. O el nuevo Congreso, señor presidente, que lo investigue. Que lo investiguen. Acá no vamos a apañar a nadie. Pero lo que sí creo que es una responsabilidad de este Congreso que ya se va a ir, es aprobar este informe, señor, porque con eso estamos dando muestras claras que estamos luchando contra la corrupción, contra el lavado de activos. Muchas gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar a la comisión por este trabajo y por este esfuerzo por investigar este caso que realmente es emblemático. Y quiero saludar también al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que ha sido una de las víctimas de este grupo Orellana. Y esto pone en evidencia realmente la pobredumbre de nuestro país. O sea, este grupo, este señor ha actuado como una mafia, utilizando la ley, utilizando el derecho, utilizando el sistema jurídico para sacarle la vuelta. O sea, y eso nos pone como una nación frágil, como un Estado frágil. Pero ¿cuántos grupos Orellana más existen en el país en este momento? Debe haber muchísima gente. Entonces resulta de que yo pensé que íbamos a investigar y a discutir profundamente sobre esta problemática que nos está afectando a todo el país. Pero de pronto veo que nos concentramos en un señor que ni siquiera estaba considerado dentro de las conclusiones para la denuncia, la acusación, señor Violeta.
Miren, señores, yo creo que este informe, y más allá del informe, yo creo que sobre todo el próximo Congreso y el país tiene que estar atento frente a este tipo de orellanas. Tenemos que hacer una reestructuración general del país. No podemos tolerar que se esté afectando a tanta gente inocente que ha perdido sus propiedades. Pero al mismo tiempo a mí me preocupan que cuando hacemos estas investigaciones podamos estar perdiendo objetividad por ese ímpetu de denunciar y acusar y meter a la cárcel a quien debía estar en la cárcel efectivamente. Por ejemplo, se menciona de que la Superintendencia de Banca de Seguros, que la OCE, digamos, no habrían hecho las acciones de supervisión necesarias. Seguramente tampoco lo ha hecho el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, porque había mucha gente involucrada en esto. Pero pregunto a la Comisión, y esto, digamos, es bueno como para que se nos aclare. La OCE les presentó el oficio 780, 847 y 526, informando de las acciones que habían tomado, incluso el ejercicio de acciones de defensa legal y judicial respecto de las medidas cautelares, dictadas por jueces en diversos distritos judiciales, así como una serie de acciones de publicación en el portal, etcétera. Pregunto, ¿se evaluó esto? Y finalmente, no es un tema que yo en el que quería intervenir, pero me preocupa, señores, de que a estas alturas del partido, cuando un informe está entregado al Pleno, pretenda involucrarse a una persona a la que ni siquiera se le ha dado la oportunidad de defenderse de los cargos que se le viene haciendo ahora. Este Congreso lamentablemente ha cometido injusticias, hemos cometido injusticias, se ha hecho vendetas políticas aquí en el Congreso. Y eso realmente no se puede aceptar. Y uno de los casos es con Javier Díez-Canseco, a la que el Congreso de la República tendría que pedir disculpas, reivindicarlo, porque el Congreso cometimos un abuso. Señores, en estas circunstancias, a estas alturas del partido, como se ha dicho, si el señor Violeta, a quien no conozco, probablemente no hubiera sido un político y hubiera estado ocupando el cargo que hoy ocupa, probablemente hubiera pasado desapercibido, pero justo en esta semana pretende involucrarse y formulársele cargos que probablemente si le hubieran dado la oportunidad en su momento de dar las explicaciones lo hubiera hecho. Pero entonces, digo yo, y no pretendo justificar ninguno de sus actos, porque probablemente también sea responsable y culpable, pero tendrá que, digamos, respetarse los debidos procesos. El Congreso no puede volver a cometer abusos, atropellos, vendetas. El Congreso no está para eso, señores. Yo agradezco su atención y esperamos de que hagamos lo que corresponda, investigar y sancionar a los delincuentes que han afectado a tanta gente, pero al mismo tiempo respetar los procesos que corresponden. Gracias. Se agradece la intervención del congresista Jaime Delgado. Por mención aludida al congresista Ceballos, tiene uso la palabra. No es alusión, estoy haciendo uso de mi derecho como presidente de la comisión investigadora. Primero, saludarlo una vez más, congresista Jaime Delgado, por la tranquilidad y parsimonía que le pone a su alegación y que obviamente nos transmite confianza a todos nosotros. Mire, alguien podría decir, ¿cuánto de mérito tiene este informe? ¿Valió la pena o no valió la pena? El día que se constituye esta comisión, sin aún instalarse, tan solo con la venia del Pleno, al día siguiente empezó a actuar el Poder Judicial. Y mire, ironías de la vida, la autora Julia Príncipe, ¿desde cuándo está como procuradora persiguiendo a la red Orellana? ¿Desde 2014 en que se instala esta comisión? ¿O desde 2009-2010? Este Parlamento, al constituir esta comisión investigadora, empoderó a quienes perseguían la corrupción, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y más aún, si este informe aún no lo aprobáramos, quiero que entiendan la dimensión de la responsabilidad política nuestra frente al país. Reaccionó SUNAR, Registros Públicos, modificó su reglamento de inscripciones, reaccionó
la OCE, se modificó la ley de arbitraje, se modificó la ley concursal, se modificó la ley de contrataciones. Hay una serie de proyectos de ley que se tratan de evitar la validación que se dio en su momento a las cartas fianza otorgadas por las cooperativas. O sea, ¿no reaccionó la institucionalidad del Estado a efecto de una determinación política que dio este Parlamento al constituir esta comisión? Por supuesto que sí, o sea, miremos el efecto positivo. Pero también no es responsabilidad de una comisión, y menos de este Parlamento, particularizar responsabilidades penales y sancionarlas. Eso, Ministerio Público y Poder Judicial. Lo segundo, a su observación muy puntual, ¿no?, respecto a la OCE. Tengo aquí todo un paquete de resoluciones emitidas por la OCE. Y todas fueron resoluciones denegatorias de la serie de denuncias que se plantearon contra empresas que habían tenido la osadía de proponer cartas fianza inválidas, irregulares o ilegales. Es más, tengo un documento bastante grave. Miren, la OCE publicó en su página web el comunicado 006-2010, en su página web, por la cual hacía suya una resolución emitida por un juez en la que se decía que las cartas fianzas otorgadas por las cooperativas eran válidas. Desde cualquier distrito del país, de Tumbes, de Puno, de Cajamarca, uno entra a la página web, sí, es confiable, esta carta de fianza es válida. Eso lo hizo la OCE, desde Lima. Pero más aún, es cierto lo que usted dice, se remitieron a la comisión los oficios 780A y 847, y también el 562. Y en esos documentos nos dice que oportunamente ha dado cuenta la comisión, pero esta comisión no se ha sentido satisfecha con dichas comunicaciones, ciñéndose a que ellos actúan únicamente dentro del marco del decreto legislativo 1017 sin hacer constancia de la función principal de la OCE, que es rectora y vigilante. Renunciaron a esta función. Lo segundo, la OCE manifestó que su función supervisora era aleatoria. Y nuestra pregunta es, ante la cantidad de casos encontrados, ¿se hace poco probable que uno o algunos de estos procesos no hayan sido supervisados por la OCE? O sea, son hechos concretos que de una u otra manera nos ponen de manifiesto la omisión irresponsable funcional que tuvo la OCE. Gracias, presidente. Congresista Abugataz, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, finalmente. Yo creo que, por alguna razón, creo que tenemos incorporado dentro de nuestro funcionamiento un sentimiento autodestructivo, porque si algo hay que reconocerle a este Congreso, si por algo se va a recordar al congresista García Belaúnde, dentro de otras cosas, fue por su lucha abierta contra el señor Orellana. Finalmente, el congresista logró su objetivo, el Congreso logró su objetivo, el señor está detenido el día de hoy, está detenido, y creo que hay una enorme participación, tanto principalmente el congresista García Belaúnde, que durante años ha peleado contra él con recursos de su bolsillo, con todo lo que ha podido. Y el día de hoy, todo ese éxito se va al diablo. Porque más importante es abocarnos a la vendetta política del partido perdedor con el partido ganador. Oye, un ratito. Nosotros nos estamos yendo de acá. Y si no hacemos algo de docencia, ¿qué cosa vamos a esperar de los 100 nuevos congresistas que van a entrar? Yo me pregunto, ¿qué informe en minoría estamos discutiendo? No hay ni un informe en minoría. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que estamos el día de hoy? Hay una propuesta ingresada al presidente a través suyo, señor presidente, al presidente de la comisión. ¿Hay un texto sustitutorio ingresado? ¿Hay? No hay. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Estamos tirándonos abajo el trabajo del Congreso? El trabajo de una comisión que durante 2 años tiene ahora ya logrado que ingresen a la prisión una serie de funcionarios, con lo cual debiéramos decir, ¿qué hicimos bien durante los 5 años? Ahí está la comisión Orellana, ahí está Orellana metido en la cárcel. No. Todo lo tiramos abajo porque hay que darle el gusto a la pataleta de un partido perdedor con otro partido que ha ganado las elecciones. Tenemos que dejar
Si ellos quieren, me refiero otra vez a la bancada oficialista a partir de agosto, que hagan las investigaciones que quieran hacer. Pero nosotros como Congreso y como fiscalizadores hemos realizado actividades que han tenido éxito. Yo no entiendo a través suyo, señor presidente, cómo se dispara a los pies un firmante, un integrante de la comisión, que estuvo 2 años en esa comisión, no dijo nada de lo que está diciendo el día de hoy, que aprobó el informe y hoy día dice, no, ahora quiero poner a fulano de tal. Entonces, cuando nos dicen que nosotros utilizamos y mal utilizamos las comisiones investigadoras, mucha razón puede haber tenido en su momento el congresista Mulder, a través suyo, señor presidente, cuando decía que estábamos persiguiendo injustamente al señor Alan García. Lo que tenemos que entender el día de hoy es qué cosa es lo que prima. La razón tiene que estar del lado del procedimiento, no hay ningún informe en minoría en discusión. El presidente tiene que pronunciarse si va a aceptar o no va a aceptar las propuestas de diversos congresistas, o lo que se va a imponer es la razón o la fuerza. ¿Eso dónde está? Me hace recordar al barquito, a nuestro Huáscar, que tanto nos han jalado los pelos por hacerle caso al señor Elías para firmar una moción. ¿La razón o la fuerza dónde está eso? Eso está al sur, ¿no? Creo que es parte del lema. Y el día de hoy estamos viendo la fuerza o la razón. ¿Qué cosa es lo que va a decidir este Congreso? ¿Esa es la señal que le van a dar al país? ¿Esa es la fuerza de su Congreso? Yo espero que no. Yo la verdad que espero que no. Y espero que el día de hoy, y esto presente una moción, señor presidente, para que se dé por agotado el debate y que exponga el presidente si es que está admitiendo alguna modificación y que se ponga al voto el documento, se aprueba o se rechaza. Pero no sigamos en esto porque no hay ningún sustento válido, no hay ni informe en minoría, ni propuesta, ni nada. Yo también pudiera hoy día comenzar a inventar para hacer investigaciones a un montón de gente. No es el momento, pues. Ya estamos yéndonos y creo que debemos proceder con la razón y no con la fuerza. No te voy a dar, porque ya me has hecho firmar ese documento chino. Gracias, señor presidente. Se agradece la intervención del congresista Daniela Bugatás. Tiene el uso de la palabra congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Primero, quiero saludar a esta comisión investigadora bajo la presidencia del congresista Ceballos, que ha hecho un gran trabajo serio y muy responsable. Y por lo tanto, señor presidente, creo que hay indicios y acusaciones donde efectivamente esta red orellana tiene que pagar sus culpas. Pero por otro lado, señor presidente, también yo quiero mostrar mi indignación por cuanto el congresista Víctor Andrés Belaúnde, miembro de esta comisión investigadora,